Hermanos, vamos con la ayuda del Señor a dar continuidad a las cosas que por el Espíritu Santo introdujo nuestro hermano Andrés Salamanca en el campamento, y que anoche estuvimos reconsiderando y digiriendo juntos. Hoy vamos de nuevo a la epístola a los Hebreos y vamos al capítulo 9, donde nos habíamos detenido. Leo los versículos 3 y 4. Todo esto está enmarcado por aquellas frases del 9 y del 8, donde dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, o sea, con esas descripciones del tabernáculo y del servicio, los muebles y asuntos que había allí. Eso es esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, cosas propias del Nuevo Testamento. Y el Nuevo dice, lo cual, todo esto, es símbolo para el tiempo presente. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos leyendo no solamente diseño arquitectónico antiguo, sino que estamos viendo a través de eso lo que simboliza eso, que es lo que es el interés principal del Señor ahora, como dice que las cosas que trató Moisés se escribieron para nuestra enseñanza, que era para testimonio de lo que se iba a decir. Lo que se iba a decir era propio del Nuevo Testamento, y Dios, como lo dice Pablo al final de su carta, mandó, el Dios eterno mandó que lo propio del Nuevo Testamento se enseñase con las escrituras del Antiguo. Entonces, al leer el Antiguo, las estamos leyendo en un primer sentido gramático histórico y en un segundo sentido alegórico y espiritual o simbólico, con lo cual el Espíritu Santo da a entender cosas propias del Nuevo Testamento y no solo del Antiguo. Entonces ahí, en ese contexto, volvemos a esos versos 3 y 4 del capítulo 9 de esta carta llamada a los Hebreos, y dice, tras el segundo velo, el primero era entre el atrio y el lugar santo, y el segundo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o sea, que el Señor como omnipresente lo llena todo, pero Él se va revelando poco a poco y de una manera más intensa a nosotros, y por lo tanto vemos que uno es la gloria del atrio, otra la del lugar santo y otra mayor la del lugar santísimo, que Dios es uno solo y está todo en todas partes. Sin embargo, su revelación a nosotros es progresiva. Él no cambia, pero nosotros sí vamos conociéndolo mejor, y en la medida que lo contemplamos también vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces ahora habla acá, el cual, el lugar santísimo, tenía un incensario de oro. Ya nos damos cuenta que aquí hay un avance respecto a Éxodo, donde aparece el lugar santísimo, el incensario de oro en el lugar santo, porque el incensario de oro era el que
contenía el incienso, se preparaba y se colocaba en él, se encendía en él, y ese incienso era un incienso que representa las oraciones de los santos, o sea, la comunión o comunicación del hombre con Dios, así como la revelación y la palabra de Dios es la comunicación de Dios con el hombre. Pero vemos que ese incienso tenía especies machacadas que nos hablan de la obra de Cristo, porque las oraciones nuestras no llegan directo a Dios, sino mediante Jesucristo. Y por eso con el incienso se mezclaban aquellas especies machacadas que representan su obra expiatoria para llevarnos a Dios. Y por eso no oramos en nuestra propia justicia, sino en el nombre del Señor Jesús. Y esas oraciones son aceptas porque suben en el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, tipificado en el sumo sacerdote, llevaba sobre su pecho el Urim Tumim, esas piedras que recordaban a su pueblo, esas piedras de ónice en sus hombros con los nombres de las tribus de Israel, porque Él nos lleva en Él. Entonces, en Él somos aceptos y recibidos en su nombre. Y por eso estos son los sacrificios agradables a Dios, pero agradables mediante nuestro Señor Jesucristo. Nunca es algo que sea agradable en base a nosotros mismos, porque nosotros mismos estábamos condenados a muerte. Pero Él vino a buscar lo perdido y estando muerto nos dio vida. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él en el lugar celestial. O sea, Él nos cargó sobre sus hombros y en su pecho y nos introdujo con Él al Padre. Entonces aquí, por eso aparece ahora el incensario en el lugar santísimo. Porque el incensario, aunque era trabajado y preparado el incienso en el lugar santo, lo cual representa nuestra búsqueda del Señor, buscando su gracia, demostrando nuestra intención de contar con Él y acercarnos a Él, y así somos trasladados de nosotros mismos, de nuestro yo, al Señor, al Espíritu. Entonces por eso en la comunión con Dios en la oración, aunque a veces comenzamos en la carne y en el alma, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que a veces ni siquiera sabemos lo que hemos de pedir ni lo que conviene. No obstante, empezamos a gemir porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es la parte del lugar santo, pero la ayuda del Espíritu Santo es el trabajo de Dios gracias a Cristo, lo cual está simbolizado en esas especies machacadas que se mezclan con el incienso y nos ayudan a cruzar el velo, a salir de nosotros mismos, de meramente estar en el alma para comenzar a estar en el Espíritu y recibir el fluir del Señor en el Espíritu, que es el lugar santísimo del templo, que nos representa a nosotros su casa. Entonces, cada una de estas cosas es significativa de experiencias espirituales y esta primera aquí del Santísimo es fundamental. Entramos a la presencia de Dios solo en la base del Señor Jesús. Nuestra oración debe ser en su nombre. Nuestra alabanza debe ser en su nombre. Venimos a Él en el nombre de su Hijo. Esto debe quedar indeleblemente impreso en toda nuestra vida para no ser engañados por nosotros mismos y por la justicia propia, sino muertos con Cristo y resucitados con Él y en Él, como cantábamos en Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Qué cantamos aquí? Por Cristo, con Él y en Él. Ese es el regalo. Dios llenó nuestras manos vacías. Amén. Y puso la esperanza delante de nosotros. Y por eso, al presentar la gavilla, somos aceptos en esa gavilla. Somos ascendidos en la ascensión de Cristo. Estamos en sus hombros como aquellas piedras de ónice,
y estamos en su regazo como aquel lindo. Y ahora dice, el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto, qué precioso es esa palabra, pacto o alianza, cubierta de oro por todas partes, o sea, lo humano ahora revestido por Cristo, por dentro y por fuera. Y dice, en la que estaba, y ahí comienza a decirnos algo que estaba en el arca. Ayer nos detuvimos en Éxodo, donde Dios nos decía a su pueblo, hablando por Moisés, a Israel, pero eso para hablar lo que se había de decir en el Nuevo Testamento, que era símbolo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios había dicho que debíamos poner un testimonio que Él nos iba a dar, y debíamos poner ese testimonio en el arca. Y allí sobre el propiciatorio, bajo las alas de los querubines, Él se declararía a nosotros. El lugar santísimo es el lugar más íntimo del templo. Y nosotros somos el templo de Dios, como lo dice claramente el Espíritu Santo por Pablo. Vosotros sois el templo. Aquel templo, aquel mobiliario, aquellos ritos eran figuras y sombras de realidades espirituales. De esas realidades espirituales están simbolizadas y conviene comprender lo que eso significa para comprendernos a nosotros mismos y comprender el santo, sagrado mover de Dios en nuestro espíritu, para que aprendamos a poner atención a lo que acontece en lo íntimo de nuestro ser, porque estamos muy acostumbrados, y el mundo nos quiere acostumbrar a vivir para el mundo, para ser ladrillos para Faraón, para estar acosados por la esclavitud. Y el Señor nos libertó. Deja ir a mi pueblo para dar mi culto, para estar delante de mí, que eso es lo primero de todo. El mundo está organizado lo más posible para impedirnos pertenecer al Señor y estar dispuestos a Él. Así que debemos ser muy cuidadosos y no dejarnos robar por el mundo. La Biblia dice en Gálatas, al final, en el capítulo 6, que en la cruz de Cristo nosotros hemos sido crucificados al mundo y el mundo nos ha sido crucificado a nosotros. O sea, el mundo no debe contar con nosotros para las cosas de Él, sino que nosotros somos enviados al mundo, estamos en el mundo, pero no para servir al mundo, sino para servir a Dios en el mundo. Estamos en el mundo para la causa de Dios, y el mundo nos ha sido crucificado. No debemos esperar nada del mundo. Y también nosotros les fuimos crucificados al mundo. Yo sé, hermano, que algunos lo recuerdan, puede ser que alguno no lo tenga bien presente, y por tanto permítanme detenerme y leerles un poquito esto para los que quieran acompañarme en el capítulo 6. Pero antes voy a leer en el capítulo 1, porque ya desde el principio de la carta a los Gálatas, que es la primera circular del Evangelio a varias iglesias, dice el apóstol Pablo en el inicio, en el saludo de la carta, en el capítulo 1 a los Gálatas, dice desde el 3, gracia y paz. Primero, si recibimos la gracia, recibimos la paz. Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y noten esto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero ahora añade algo, para librarnos
del presente siglo malo. Por eso lo dice también en Colosenses, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, de su amado Hijo. Son dos traducciones distintas, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Ya no estamos bajo el reino de las tinieblas. Los gobernadores de este siglo no son nuestros gobernadores ahora. Y como ellos hayan organizado su mundo, el de ellos, para esclavizarnos a nosotros, la cruz nos libertó no solo de la muerte eterna, nos libertó no solo de nuestros pecados y de otras cosas, sino también del presente siglo malo. Y en el Señor fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, y en el Hijo hemos sido aceptados por Dios y liberados del mundo. Y eso es lo que representa nuestro testimonio en el bautismo. Morimos y fuimos trasladados. Pasamos el Jordán al otro lado. Salimos de afuera, del mundo de afuera, y entramos en el reino interior primeramente. Y después será también exterior, pero no será exterior sin serlo primero en el interior. Es en el interior donde somos libres, no solo de nosotros mismos y de los pecados y de la condenación, sino también del mundo. Somos libres del mundo. Entonces dice aquí, el cual el Señor Jesucristo se dio con ese y separado, no de ceder, sino de darse a sí mismo por nuestros pecados. Pero ¿cuál es el objetivo al darse y perdonarnos? Era reinar. El que murió por nosotros es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador. Y eso de ser Señor quiere decir que nos libró del presente siglo y nos trasladó al reino del Hijo. No solo nos libró del infierno eterno, sino del mundo actual y del statu quo. Si andamos en el Espíritu, somos libres también del mundo. El mundo nos fue crucificado. Ojalá tengamos esto bien claro y bien impreso. Y también nosotros le fuimos crucificados al mundo. ¿Cuántas veces los políticos quieren, como ven que los cristianos son muchos, les gustaría los votos de los cristianos para apoyar el capitalismo, o cristianismo socialista, o nazi, y ellos están queriendo convertirnos en alcahuetas de ellos? Pero la cruz, hermano, no solo nos libró de los pecados, la cruz también nos libró del presente siglo, crucificó al mundo a nosotros. Ya no podemos esperar nada del mundo, sino del Señor, y tampoco el mundo puede contar con nosotros. Sí, fuimos enviados al mundo, pero no para hacer ladrillos para Faraón. Fuimos enviados al mundo para rescatar gente del mundo para Dios. Estemos donde estemos, el objetivo es servirle al Señor. Ya estamos en ese reino. Es como si fuéramos buzos que estamos en el fondo del mar pescando pescados para comer arriba. Y respiramos con el aire de arriba, no con el de abajo. Abajo no hay aire para nosotros. Entonces bajamos ahí a las aguas, pero no somos de ahí. Hay que sacar unos peces de allá, pero somos de arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios, no las cosas de este mundo. Amén. Entonces aquí nos habla de ese aspecto. Se dio a sí mismo Jesucristo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre, librarnos del presente siglo malo. Hay cosas que nos degradan, hermanos, y por tanto, como esperó el Señor de los ángeles que cayeron, Él esperó que hubieran guardado su dignidad, pero no la guardaron, sino que se pusieron a hacer bajezas y depravaciones y están allí presos.
en el Tártaro esperando el juicio de Dios. Nosotros también somos aceptos en el amado y fuimos trasladados del reino, librados del presente cuando estamos en el Espíritu y estamos en Dios. No estamos siendo jugados o manipulados por nosotros. En el mundo sí hay inflación, sube y baja, pero nosotros estamos en Cristo. En Cristo no hay inflación. En Cristo hay bendición. Y la bendición supera los cálculos del mundo. Y eso es el derecho que Dios da a los que le creen. Entonces dice así: librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él debe ser dada la gloria. Para Él vivimos y para Él morimos. Y ahora sí vamos hacia el final, al capítulo 6, donde esto que inició continúa siendo explícito. Entonces dije el verso 14 del 6. Pero lejos esté de mí gloriar. Pablo dice, no, nuestra actitud no es de justicia propia, no es de jactancia, es de gratitud por la obra del Señor. Lejos esté de mí gloriarme, no debemos dejar ni que pretenda y acariciarnos esa pretensión de jactancia o de justicia propia, es abominable. Lejos esté de mí. Si no, en esto sí podemos gloriarnos. ¿En qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, no solo por qué, como si fuera solo la cruz, sino por el Señor Jesucristo. El mundo me es crucificado a mí. O sea, Dios en la cruz de Jesucristo nos crucificó el mundo. El mundo no es para nosotros, no debemos esperar nada del mundo. No vamos a invertir nuestra vida en un banco en bancarrota. Dice acá, y yo también fui crucificado al mundo. Ya no debo esperar nada del mundo. Entre el mundo y nosotros está la cruz del Señor Jesús. Y nosotros estamos detrás de la cruz del Señor. Y esa cruz nos mantiene a distancia del mundo. Aunque estamos en el mundo, no sois del mundo. Yo os he enviado al mundo, pero no soy del mundo. Estáis en el mundo, pero para extender mi reino en el mundo, recuperar los míos, edificar mi casa en todas las ciudades, etc. Para eso estamos en el mundo. No estamos en el mundo para ser absorbidos por el mundo, sino para fermentar la masa para Cristo, con el Evangelio. Entonces dice, por Jesucristo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús, ahora va a hablar que no es la circuncisión esa natural en el prepucio de los varones, que era solamente un símbolo. No, la verdadera circuncisión es que ya no estamos en la carne, ni vivimos para la carne, sino que vivimos en espíritu. Los que en espíritu, dicen Romanos, servimos a Dios. Esa es la verdadera circuncisión, o el verdadero cortar con la carne. Lo del prepucio era solo una figura. La realidad es el Espíritu de Cristo formando a Cristo en nosotros y nosotros viviendo en Cristo y muriendo para Cristo, todo en Él y para Él. Aceptos. El mundo no es acepto. Nosotros sí. Fuimos sacados del mundo. Por eso se llama eclesia. O sea, kletos es llamados de eclesia. Y ek quiere decir ex. Somos los llamados a salir fuera del mundo para hacer la asamblea del reino del Señor, a cuyo reino fuimos ya trasladados en Cristo y en el Espíritu. Y aunque estamos en el mundo,
podemos decir que somos como extraterrestres, no de esos reptilianos que hablan por ahí, nada de eso, pero sí somos de otro reino. Estamos aquí infiltrados y nada escondido. Abiertamente decimos, ¿para qué estamos acá? No vamos a engañar a nadie. Y dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, lo que era apenas figura, sino una nueva creación. Esa es la sustantividad de la realidad espiritual. Una nueva creación. De aquí en adelante, ya estamos claros en esto, entonces es de aquí. A nadie me cause molestia. O sea, no vamos a perder el tiempo. Ya sabemos en qué estamos. Así que no molesten con otras cosas, dice Pablo. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se refiere a la marca que llevaban los judíos en el prepucio, que es una figura de las marcas de Cristo. Cortar con la carne y con el mundo. Amén. Con el viejo reino, con la potestad de las tinieblas. Entonces, eso en relación a esto que estamos leyendo acá. Ahora volvemos al verso 4. El lugar santísimo tenía este incensario y una arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, o sea, adentro del arca, ese testimonio que Dios dijo que iba a poner, que es un testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y que esa vida eterna está en su Hijo, y que el que tiene al Hijo tiene la vida, y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos está hablando del mover interior del Señor en la verdadera esfera del reino de Dios, del Hijo de Dios, que es en el Espíritu. Ahí es donde está la verdadera esfera del reino de Dios. La esfera del reino del Padre es el Hijo. Antes de crear no había nada, sino la Trinidad, y el Padre ya era Rey, porque su Hijo hacía siempre lo que le agrada. Por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Él creó en el Hijo, y como hubo rebelión, ahora el Hijo asumió todo el castigo de esa vieja creación y resucitó para redimir, rescatar y hacer una nueva creación y cambiarse de vestido y ponerse un nuevo vestido y un cielo nuevo y una reina nueva, tierra nueva y una capital, la nueva Jerusalén, capital del reino, la esposa que se ha hecho uno con él y es una sola carne con él. De hecho es su carne, carne de su carne, hueso de sus huesos. Esa es nuestra identidad. Aunque estemos en el mundo y haciendo cosas, debemos tener el cuidado de andar siempre en todo lo que hacemos en el mundo, en el Espíritu. Y no lo hacerlo como lo hace el mundo, sino hacerlo como lo hace Dios. Este mundo pasa, solo está esperando que salgan los últimos, que se complete el número de los que han de ser martirizados también, para ser introducidos en la gloria. Entonces ahora va a representar ese testimonio con tres cosas, que ya vimos que tienen un aspecto de representar a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo principal que está en nosotros. Las tablas de la ley representan la naturaleza divina, que está en el Padre. El maná representa el verdadero pan del cielo, no el figurativo, que es Cristo. Moisés levantó la serpiente en el desierto, figura de Cristo. Muchas cosas eran figura de Cristo, así también el maná. El maná no era el verdadero pan, no que fuera falso, pero no era el verdadero. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que está representado en el maná. El verdadero maná incorruptible,
Espíritu, que nos alimenta con la vida eterna del mundo espiritual, que nos da la sustancia, ese alimento, como Elías fue alimentado con ese alimento. Él salió huyendo hacia Horeb y estaba tan agotado y tan cansado y se daba cuenta que en su naturalidad no era mejor que sus padres y hasta quería morirse. Pero Dios no le dejó morir y lo alimentó con pan del cielo y con agua del cielo. Y lo sustentó para caminar por el desierto, a ir a esconderse en el monte Horeb. Y después allá le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Le dio fuerza para escaparse, pero luego, el mundo está bien que te escapes por medio de la fuerza que yo te doy, pero yo tengo algo más que hacer contigo en la tierra. Ya te voy a traer aquí al cielo, pero todavía tienes que ir a ungir a Eliseo, y tienes que ir a ungir al rey de tal cual. Entonces se regresó otra vez y se dio cuenta que no era el único, que había todavía 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal, que es lo que están haciendo los que viven en este mundo. Pero ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar con la bestia? Hay que acomodarse al mundo, porque si no, ¿cómo le vamos a dar leche a nuestros hijos? Entonces, ¿cómo que cómo? ¿Cómo que cómo? Vamos a decir, ¿quién como la bestia? Y no como dice Miguel, ¿quién como Dios? Es la hora de creer en Dios, de creer en Dios y vivir por Dios. En eso somos probados. Y bienaventurados los que son probados en eso, porque dice que Dios escogió incluso a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. O sea, Dios a veces permite persecuciones y apreturas para enriquecernos en la fe y vivir por el buen patrón. Porque Faraón no es un buen patrón. El buen patrón es el Señor Jesús. Él nos enseña a ser buenos patrones en la tierra, tratar bien a los que dependen de nosotros en el trabajo, pero Él lo que quiere es que nosotros creamos en Él. A veces inclusive le pone entre la espalda y la pared a Moisés, y dice, Señor, le diste los diezmos a los sacerdotes, a los levitas, y los diezmos de los diezmos se los diste a los sacerdotes. ¿Y a mí qué, Señor? Eso no lo dijo Moisés, pero Dios sabía que podía tener una pregunta, y le dijo, mira Moisés, yo soy tu porción. No busques otra porción. Cree en mí, hónrame, cree confiando en mí, honra. Yo también voy a honrarte si me honras. Honraré al que me honra. Nuestra vida debe dar testimonio de que Dios es fiel. De que no tenemos alguna cosa escondida, sino que confiamos en el Señor. Él es nuestra porción. Él es nuestro escudo. Y Él es nuestro galardón. No debemos buscar galardón del mundo, ni defensa del mundo, ni porción del mundo. Nuestra porción es el Señor. Nuestro escudo no es carne y sangre, es el Señor. Nuestro galardón no lo esperamos de los hombres, como Abraham dijo, ni siquiera me voy a quedar con un cordón para que no digas que ellos enriquecieron a Abraham. Fue Dios. Toda su dependencia estaba en Dios. Y en esto Dios nos está entrenando. Debemos entender eso. Nos está entrenando. Entonces, cada una de estas cositas que aparecen dentro del arca son derivaciones y explicaciones mayores y más detalladas del testimonio divino, de las maneras como ese testimonio aparece en el interior del arca. Y aparece aquí en tres cosas. Inicialmente, la vara de Aarón,
en las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esas tres cosas nos hablan del testimonio divino, los distintos aspectos del testimonio divino y del mover de Dios mismo en nuestro interior, declarándonos el camino correcto. Como decía, allí me declararé y te diré todas las cosas. Él nos mostrará su voluntad. Como dice que aquel que sirve al Señor, como si hay algún soldado, ¿quién se hace cargo del soldado? Pues el ejército, la nación misma, el general, y está pendiente que no les falte a los soldados botas, ni comida, y no solo balas, sino también su alimento y su descanso, y si está herido, pero eso se encarga el Señor. Y no debemos impedirle al Señor obtener gloria de su fidelidad para con nosotros. Debemos dejar que el Señor demuestre lo que Él es a través de lo que Él hace con los que confían en Él. El Señor es celoso de eso. Es celoso de eso. Y no quiere, si ni siquiera Pablo quería que se desvaneciera su gloria en Acaya, cuando él ni siquiera quería recibir algo de los corintios que tenían un corazón un poco mezquino para con Pablo, y que él decidió no recibir nada de ellos, para que no perder su gloria. Si eso es la dignidad de un siervo del Señor, cuánto más es la dignidad del propio Señor. Él es celoso, amén, Él es celoso, y debemos dar ocasión a que el Señor demuestre en nuestra vida su fidelidad. Amén. Creemos en Él porque nos hemos estado conociendo y nos ha buscado desde el principio, y ya hemos tenido muchas lecciones y debemos permanecer en eso como lo normal. Lo normal no es el mundo. El mundo es esclavitud de Satanás. El mundo yace en el maligno. Y nosotros, aunque somos enviados al mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Estamos como enviados de otro gobierno, del verdadero gobierno que vino a recuperar el mundo y por medio de las iglesias recuperar las ciudades para Él. Con 2 o 3, con 5 o 10, con 12, con 70, con 120, con 500, hasta llenar Jerusalén y Judea y hasta lo último en la tierra del reino del Señor Jesús. Esas serán las guerras de David por las ciudades de Dios. Nuestras ciudades deben ser ahora de Dios. Y la parte que es de Dios, la porción de Dios en la ciudad es su pueblo. Esa es su porción que le ha tocado. Somos su porción. Donde Dios puede decir, aunque estos no me aman y me han dado las espaldas, me blasfeman, me desobedecen, me ignoran, estos me conocen, me aman, me adoran. Esa es mi porción. Y también Él es nuestra porción. Eso es lo que quiere decir iglesia, llamados a salir. ¿Hacia dónde? A Cristo. Nuestro lugar seguro de refugio, hermanos. No es ningún búnker. Nuestro búnker es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro búnker. Y Él nos guarda y nos rodea con su sangre. No abramos las puertas por medio de incredulidad o convivencia con el pecado. Lo primero que se habla de la ciudad cuando se describe es el muro que separa lo que está dentro de lo que está afuera. Y el muro es su gloria y su alabanza. Entonces, hermanos, aquí ya habla de ese testimonio en esas 3 partes. Y la primera parte que menciona acá es el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nuestro espíritu, que representa el lugar santísimo del templo, tiene tres principales funciones. Así como nuestro cuerpo tiene las funciones de los sentidos y de los aparatos que conforman nuestro cuerpo, cada aparato y cada sentido tiene su función. Además de los 5 sentidos clásicos, están otros sentidos complementarios, como el del cansancio y del equilibrio y del dolor, que se le llama sentido senestésico, al sentido del cansancio y del dolor, y el sentido vestibular, al sentido del equilibrio, que complementan el de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Están esos otros. Así también nuestra alma tiene sentidos, como la mente, como las emociones, como la voluntad. Y así también nuestro espíritu humano tiene también sus funciones. Y esas funciones están representadas en estas tres cosas que aparecen en el arca como parte del testimonio que Dios nos da. El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tres asuntos claves. Un asunto es las tablas del pacto. Las tablas del pacto, que eran aquellas tablas que Moisés primero quebrantó cuando bajó de aquella sexta estación, que fue la más larga, que en el libro de las jornadas aparece la jornada del monte Sinaí, donde estuvieron 11 meses y 6 días, y Moisés subió y bajó 11 veces. En la sexta subida, que fue en el sexto mes, el mes de Elul, en que duró 40 días sin bajar, él recibió las tablas de Moisés, las de Dios, con las que Dios mismo escribió con su dedo sus mandamientos, que reflejan lo que Él es. Por eso esas tablas eran llamadas también el testimonio, o sea, el testimonio de Dios, el testimonio de la naturaleza divina, cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Las leyes no son solo mandamientos aislados de su persona, no es algo que Él nos impone que Él no sea. Antes de Él pedirnos santidad, es porque Él es santo. Y el carácter de Él se testimonia en lo que Él nos pide que seamos, gracias a Dios que no solo nos pide, sino que nos da su propio Hijo y Espíritu para ser como Él es. Si fuera solo mandamientos pedidos a la carne, pues la carne no puede cumplir los mandamientos. Eso no quiere decir que los mandamientos no sean santos y no sean justos y no expresen a Dios. Son el propio testimonio de Dios, y se le llama como al tabernáculo del testimonio, también a las tablas del testimonio. Entonces, parte del testimonio son esas tablas, y en Romanos podemos marcar ahí para volverlo a encontrar, pero quisiera que veamos en Romanos algunos detallitos respecto a las tablas de la ley escritas en el corazón del hombre. Eso está en el capítulo 2 del libro de Romanos. Entonces voy a leer desde el verso 12, 2:12 y los siguientes versos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora note, no dice que son inocentes los que pecan porque no conocían la ley, no. Perecerán sin ley, porque estaban sin ley, pero hicieron cosas dignas de muerte, perecerán sin ley. Ahora los que estaban bajo la ley serán por la ley juzgados. Entonces dice aquí el Señor, capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley
han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí está hablando Pablo lo mismo que habla Santiago en un aspecto. Y hay otro aspecto. Así que no piensen que Pablo y Santiago están en desacuerdo. Y ahora dice aquí, porque, y voy a explicar por qué está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados cuando sean juzgados por la ley en la que ellos vivieron. Porque con el juicio con que tú juzgas, tú serás juzgado. Si tú no conocías ninguna ley, pues perecerás sin ninguna ley, por haber pecado contra la naturaleza que Dios escribió en ti. Entonces él dice acá, porque, verso 14 de Romanos 2, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, la ley de Moisés, no la tenían, hacen por naturaleza, escuche esa palabra, por naturaleza. O sea que Dios imprimió en la naturaleza lo mínimo y más rudimental y fundamental de la ley. Siendo gentil, sin conocer nada de la Biblia, viviendo quizá en el Amazonas como una de esas 200 grupos de gente que ni siquiera entre ellos se conocen, solo se conocen por grupitos, que piensan que los aviones son pájaros truenos. Y a veces les disparan flechas a las avionetas de los que se acercan. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen, no viene hablando del pasado, hacía, no, hoy la gente que no conoce ni siquiera la Biblia, que vive en su propia cultura, pero tiene la naturaleza humana así caída, es como cuando tú tenías un jugo de naranja, que era el jugo natural, antes de ser estragado, destruido, y luego le echas sal al jugo y lo estragaste, lo dañaste, pero al tomarte el jugo de naranja salado, pues sí, te sabe salado, pero también te sabe a jugo de naranja, aunque tiene algo de jugo de naranja, sabes que es jugo de naranja, solo que está salado. Eso pasó con la naturaleza humana. Antes de caer era como un jugo de naranja bueno, pero después de la caída es como un jugo de naranja salado, pero no puedes negar que era jugo de naranja, y algo le queda, aunque está salado, algo le queda. Entonces dice aquí, los gentiles que no tienen ley afuera, la ley así como la de Moisés, algunos tenían la de Hammurabi, la de su tribu, bueno, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, si está hablando Pablo en tiempo del Nuevo Testamento, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Entonces note que nuestra conciencia es como unas tablas de la ley en el corazón. Cuando usted lee el código de Hammurabi o lee muchos códigos, tienen algunas cosas parecidas con la ley. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que se lleve mi esposa. Entonces, si me llevo la del otro, voy a ser juzgado. Ah, pero a ti sí. Dice, no, pero ¿qué tiene de malo llevarse la mujer del otro? Si es muy, muy agradable. Ah, sí, muy agradable. Entonces se llevan la tuya. Y cuando se llevan la tuya te das cuenta que no es tan agradable. ¿Se das cuenta? Cuando tratas a otro mal, ah, pero no fue nada, que está chillando tanto, si solo le pisé el callo.
Pero cuando nos pisan a nosotros el callo reaccionamos distinto, juzgamos con otra vara. Entonces el Señor dice que seremos juzgados con el juicio con que juzgamos. No piense que ustedes van a ser juzgados con el juicio de otros, sino con el que nosotros aplicamos. Con ese seremos juzgados. No todos van a ser juzgados con la misma vara ni con el mismo juicio. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Y Él dice así: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que no pienses que Dios va a juzgar a los otros con el juicio con que tú los juzgas. Y tampoco pienses que vas a ser juzgado tú con otro juicio distinto al que usas tú cuando juzgas a otro. Con el juicio que tú juzgas, con ese tú serás juzgado. Con la vara con que tú mides, con esa vara tú serás medido. Dios no va a juzgar a los demás con tu juicio, sino con el juicio con que ellos juzgan, porque Dios es justo. Al que le dio 1, 2 y 3, le va a pedir cuenta por 1, 2 y 3. Al que le dio 5, 6 y 7, le va a pedir cuenta del 1 al 7. Al que le dio 1, le va a pedir cuenta por 1. No va a pedir cuenta a los otros, por lo que te va a pedir cuenta a ti. A ti te va a pedir cuenta de lo que te dio a ti. Si te dio 5 talentos, te va a pedir cuenta por 5 talentos. Si te dio 1 talento, te va a pedir cuenta por 1 talento. Así que, si tú solo vas a responder por 1 talento, no quieras que tu otro hermano haga solamente lo que tú haces. Él tiene que hacer lo que a él le corresponde. No podemos medirnos ni compararnos unos con otros, porque no todos estamos en las mismas circunstancias. Entonces hay agravantes y hay atenuantes en la diversidad de condiciones. Y Dios no va a juzgar a nadie con el juicio tuyo. No creas demasiado en tu juicio. Dios va a juzgar a cada uno según el juicio con que Él juzgó, lo que Él conoció, las oportunidades que tuvo. Por eso el Señor le decía a los apóstoles: mirad por vosotros mismos, porque al que más se le dio, más se le demandará. No quieras que el otro haga lo mismo que tú haces, porque a él se le demandará según se le dio. Así que no podemos decir, bueno, aquí todos somos iguales. ¿Iguales de qué? Si tienes 5 talentos, se te va a pedir cuenta de 5, no de 1. Y si tienes 1, se te va a pedir cuenta de 1, no de 5. Y si fuiste duro y el otro fue misericordioso, al duro se le tratará con dureza y al otro se le tratará con misericordia. Incluso habrá bondad, donde el Señor dará, porque el otro no tuvo la oportunidad de trabajar 10 horas y solo la hora 1/10 le salió trabajo en la última hora del día, y el Señor le dará como si hubiera trabajado los 12, porque igual su familia necesita comer y dormir y vestirse y todo eso. Y el Señor en su bondad le dará más de lo que merece, porque necesita. Y Dios no solo es justo, sino también es misericordioso y bondadoso. Así que no tratemos de cuadricular el tribunal de Cristo a la medida de nuestras opiniones personales y juicios personales de los demás. Solo en aquella hora se verá. Todo eso tiene que ver con lo que representan esas 2 tablas allá en el arca. Es el juicio de nosotros mismos, con la conciencia. Entonces está relacionado con la conciencia.
Y la conciencia también está relacionada con el conocimiento. Al que no sabía se le juzgará menos que al que sabía. Y también la conciencia del que sabe equivocadamente una cosa es distinto del que sabe bien la cosa. O sea que no todas las conciencias funcionan igual, como Pablo habla de las conciencias en 1 Corintios, en Romanos, en Tito, en otros lugares se habla de la conciencia. Y en la Biblia no solo se habla de una conciencia universal, no. Sí se habla de una conciencia mínima que todos tienen, que es esos rudimentos de la ley escritos en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y note, esa conciencia de cada uno, esas acusaciones de su conciencia o esa defensa de su conciencia, eso que pueden ser agravantes o atenuantes. Gracias, hermana, a veces se me olvida, ya lo había dicho y hasta se envía la viejura, ¿no? Bueno, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, lo que dio el Pablo, que es el que le dio el Espíritu Santo, de Cristo y el Padre. Entonces aquí nos damos cuenta que el asunto de la conciencia ya en el interior va a ser un trato personalizado. Lo que pretendemos que no sabíamos, no vamos a engañar a Dios si sabíamos. Y no podremos mentirle en su cara. Nadie podrá mentirle a Dios. No me verá hombre y dirá. A la luz de Dios quedaremos totalmente patentes en nuestra realidad. Y por eso tiene que ser trabajado en el corazón. Dios está poniendo un testimonio, que es el testimonio de Dios. Y Dios se ha ido revelando a cierto nivel, a algunos y a otros a más nivel. ¿Ve? Algunos han tenido más oportunidad, otros menos. Entonces se le va a pedir más al que se le dio más. Si fuiste duro al juzgar a otros, no te sorprendas de que seas juzgado con dureza. Si fuiste misericordioso al juzgar a otros, te vas a dar cuenta cómo Dios te trata con misericordia. Si tú diste con medida apretada, serán apretados contigo. Y algunos están apretados porque aprietan. Otros tienen, como se dice, una mayor libertad u holgura, porque ellos también tienen en cuenta la necesidad de nosotros. O sea que Dios hará con nosotros como nosotros hacemos con otros. Entonces ahí, en la conciencia, escrito algo de parte de Dios según la naturaleza, y a pesar que la naturaleza está caída y se le echó sal al jugo de naranja, el saborcito del jugo de naranja está ahí. Y aún Pablo dice, queriendo hacer el bien, aunque estamos caídos, hay que el mal está en mí. Pero igual quería hacer el bien, no hizo el que podía, pero ¿qué dice el Señor acerca de hacer lo que se puede? Así defendió a María Magdalena cuando los apóstoles, instigados por Judas Iscariote, querían acusar a María Magdalena. Y la criticaban porque había derramado ese perfume a los pies del Señor. Si se hubiera podido vender a los pobres, que esa era la bolsa que manejaba el traidor. Le interesaba que ese dinero estuviera en la bolsa porque él robaba. Pero claro, se disfrazaba de ayuda a los pobres. ¿Cuántas cosas se hacen disque para los pobres por los mismos estados? Y sin embargo, a la larga,
es para quedarse, como decía Stroessner, perdónenme que lo diga así, pero es para ilustrar, lo digo como él lo decía. El presidente Stroessner tenía varios generales, cuando era dictador del Paraguay desde el año 54 hasta el 89, 1954 hasta el 89 fue dictador, y claro, él tenía que ganarse a sus generales que no lo traicionen. Entonces él tenía un dicho, me perdona, no es mío, es de Stroessner: a cada lechón su teta. Como decir, la marrana tiene varias tetas y cada lechoncito se agarra de una. Entonces este tiene que ejercer la corrupción y le daba tal entidad. El otro tenía que ejercer la corrupción y enriquecerse y le daba otra entidad. Y mientras cada lechoncito tuviera su teta y nadie lo derrocaba a él. Pero si no le daba su teta a cada lechón, se le revelaba. ¿No es así? En el mundo es así. Pero en el Señor no. El Señor es justo. El Señor es la justicia en paz. La lealtad, lo mejor de lo mejor. Amén. Nadie podrá salir protestando de la justicia del Señor. Algunos porque son injustos, quieren maldecirlo. Pero el Señor juró que delante de mí, dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O algunos están maldiciendo ya, pero van a seguir quemándose hasta que se le acaben las maldiciones y confiesa a Jesucristo como Señor. Amén. Y van a seguir allá hasta que doblen la rodilla. Los que están maldiciendo van a doblar su rodilla y van a confesar que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor. Mientras más rápido se aprenda la lección, mejor. Pero él juró por sí mismo que así sería. Y así va a ser. Por eso es mejor nosotros doblarla ahora aquí por las buenas. Que algunos no van a querer doblarse, como decía Hitler. Podrán quebrarnos, pero no nos doblarán. Pero va a ser quebrado también. También va a confesar con su boca en el infierno que Jesús es el Señor. Y también va a doblar sus rodillas. Si apenas dijo yo soy, se cayeron los soldados para atrás cuando le iban a agarrar preso. Y él dijo, no me verá hombre y dirá, ellos están pensando que pueden salir impunes de su rebelión contra Dios. Nadie será impune. Mejor es aprender, como dice en el libro de Job, el que dijere, pequé y pervertí lo recto, ese puede alcanzar mejoría. Pero si no confesamos, si nos hacemos los duros, si pretendemos que poder ser dioses como Dios y competir con Dios, no. Él es el primero y Él es el último. Nadie antes que Él, ni nadie podrá destronarlo. Él, su reino es para siempre. Y ese es nuestro testimonio. Y los primeros que debemos acatar esa realidad somos nosotros. Y ese temor de Dios es la verdadera sabiduría. Esa es la cordura, lo demás es locura. Entonces, hermanos, jugar con la conciencia, así sea que tiene esos bemoles, porque existe mala conciencia también, y existe también conciencia cauterizada. ¿No han leído de eso en la Biblia? Algunos tienen mala conciencia, otros tienen conciencia cauterizada, algunos inclusive son tan hiper que lo que Dios considera normal, ellos lo consideran malo, y sin embargo lo que Dios considera malo lo consideran bueno. Y hay una relación entre conciencia y conocimiento. Que si un niño ha crecido, por ejemplo, en un lugar adventista, su conciencia le va a acusar si no guarda el sábado como sus papás. Pero el que no tiene ese conocimiento, sino otro que juzga iguales todos los días, o que el sábado es una figura de Cristo, entonces él va a actuar según su conciencia. Pablo dice, yo sé
y confío en el Señor Jesús, que en sí mismo nada es inmundo. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No que lo sea, válido para todos. Por eso no podemos pretender imponer nuestra conciencia a todo el mundo. Sí, debemos decirlo mejor que entendemos y sabemos, pero no vamos a imponer al otro. El otro no va a ser juzgado conforme a tu conciencia, sino a la de él, lo que él sabía. ¿Ven? Lo que él sabía. Entonces, en esto es donde están los atenuantes o los agravantes. ¿Ven? Quien no sabía, dice el que hizo la voluntad, erró, pero lo hizo porque no sabía, será azotado menos. Pero el que lo hizo sabiendo, aunque fue la misma cosa, pero lo hizo sabiendo, será azotado más. Pero si hicieron lo mismo, sí, hicieron lo mismo, pero este no sabía. Este falló por ignorancia. En cambio, este falló a propósito. Ese tenía mala intención, tenía sedicia en lo que hacía. Hay esos crímenes que llaman culposos. Iba a darle un hachazo a la madera, a la leña, y le salió el hacha y mató a otro. Dios proveyó refugio para él. Pero para el que lo hizo a propósito, los propios parientes tienen que juzgar. ¿Te das cuenta? Entonces, este asunto de la conciencia es un asunto que tiene sus bemoles, que están bien descritos en la Biblia. Entonces, hay personas que hacen cosas buenas por un mal. O sea, se disfrazan de buenos para hacer algo malo. Y otros que algo les salió mal queriendo hacer el bien. Entonces, sí, si nuestro hijo cometió un error involuntario, queriendo hacer el bien, no lo podemos corregir como si fuera sido voluntad. Pero lo que se hizo con maldad, a propósito, con injusticia, que ellos mismos saben que está mal, por eso mienten y se esconden. No puede ser juzgado o corregido igual que el que erró sin querer y sin saber. Por eso hay juicio cuando no se aplica correctamente el juicio. Por eso dicen, maldito el que apartare de la sangre su espada, o sea, cuando no aplicó el juicio cuando debía haberlo aplicado. Pero a Moisés se le fue la mano y a Saúl se le quedó corta. Como Saúl no aplicó el juicio que debía haber aplicado, entonces lo aplicó Samuel. Pero como se le fue la mano a Moisés aplicando 2 veces el golpe a la piedra, cuando no debía haberlo hecho la segunda vez, porque la roca se hirió una sola vez. Y él hirió 2 veces la roca, echa a perder la tipología. Entonces hasta ahí llegó su utilidad. Cuando se nos va la mano o cuando nos quedamos cortos, nuestra utilidad se pierde. Porque no debemos representarnos a nosotros mismos, sino lo mejor que sabemos, hacerlo al Señor. El Señor sabe si haces lo mejor que puedes, como veníamos diciendo, el caso de Judas contra María Magdalena. Ella, si hubiera vendido esto podríamos haber ayudado a los pobres. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía. Mire con qué argumento defendió el Señor a María Magdalena. Hizo lo que podía. O sea que lo que Él espera es que hagamos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, porque ese es un atenuante válido a los ojos del Señor. Ahora, si somos duros, si aplicamos una vara para medir a otros y una distinta para medirnos a nosotros mismos, cuando hacemos lo mismo o peor que otro, lo juzgamos exageradamente. En cambio, nosotros mismos la matizamos la cosa como si no fuéramos iguales en ese punto. Entonces, ahí
necesitamos conocer al Señor. Ahora, nuestro corazón está en un proceso. Y por eso, cuando Cristo se va formando en nosotros, en la medida que conocemos al Señor y vamos siendo transformados a su semejanza, en esa medida la voz de nuestra conciencia se va asemejando a la voz del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que en el caso de Pablo había aprendido a negarse a sí mismo y a vivir en la luz de Dios, de manera que la voz del Espíritu y la voz de la novia son la misma. El Espíritu y la esposa dicen la misma cosa. Venga tu reino, ven, Señor Jesús. Pero mientras tanto, eso no se da de un día para otro. El Señor Jesús tiene que corregir nuestra conciencia, porque a veces, hermanos, somos enfermos. Muchos de los problemas psiquiátricos y psicológicos son problemas de conciencia. Jung, que era un especialista en religión, decía que el 98% de las enfermedades mentales era porque las personas no eran coherentes con su propia conciencia. Entonces se escinde la personalidad, se vuelve bispsíquico, o sea, el alma dividida, esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la persona no es consecuente con su propia conciencia. Y la conciencia de todos no funciona igual, sino que está en un proceso, porque Cristo se va formando en nosotros. Y por lo tanto nuestro conocimiento y nuestra fe tienen que crecer hasta la estatura de la medida del varón perfecto. Y el Espíritu nos va guiando, y si tú eres limpio de corazón, vas a ver a Dios y vas a aprender más rápido. Pero si no quieres y amas la mentira y el engaño, vas a ser engañado. Pero a Dios no lo vas a engañar, ni tampoco a otros. Algunos sí, pero a Dios no. Creo que a los ángeles tampoco, a los hermanos maduros tampoco. Los que juzgan según el Espíritu no los vas a engañar. Entonces este asunto de la conciencia, llegando a tener la misma voz de Cristo, eso es lo que dice el testimonio que yo te daré. Dios trabaja en nuestro interior para que la voz de nuestra conciencia sea la misma del Espíritu. Pero a veces no es como en el caso de los fariseos. Si te lees Mateo 23, hay veces que el Señor Jesús corregía y hacía ciertas preguntas. ¿Qué es mayor? ¿O qué es menor? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Que la gente acostumbra a valorar mucho el oro, pero el oro, si no está consagrado a la causa del Señor, no tiene valor para Dios. El que tiene valor es el oro que está consagrado en el templo. ¿Qué es mayor, la ofrenda o el altar? Algunos piensan que la ofrenda en sí misma tiene valor. No. Lo que le da valor es el altar. Lo que se consagra a Dios, eso tiene valor. El Señor no juzga por el monto, el Señor juzga por la consagración. Por eso aquella viuda dio todos sus días, el original dice sus días, o sea, lo que necesitaba para vivir. Ella vivía con un poquito y eso era lo único que ella pudo dar, y dio todo lo que necesitaba para su sustento. Los otros daban lo que les sobraba. Entonces el Señor, que estaba mirando a todos como ofrendaban, dijo, esta pobre viuda dio más que todo, porque ella de su pobreza dio sus días, lo que necesitaba para vivir. Los otros dieron lo que les sobraba. Entonces hay una diferencia en darlo todo y en dar lo que sobra. ¿Verdad, hermanos? Entonces Dios no juzga por las apariencias.
Dios juzga con justo juicio. Y el juicio de Dios es el que la luz de Dios quiere formar en nuestro corazón. O sea, en tu luz veré la luz. No es mi propia luz, no es mi propia andar a la luz de mi propia antorcha. Dice que cuando uno se mide a sí mismo, por sí mismo, es necio. El que se juzga a sí mismo por sí mismo es necio. Por eso dice que ni siquiera nos apresuremos a juzgar a otros, porque vamos a encontrar muchas sorpresas, tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio de las naciones y en el juicio del trono blanco. Amén. Porque el Señor no lo podemos engañar. Y el Señor tiene en cuenta muchas cosas porque Él es plenamente justo. Y también es misericordioso y también es bueno. Amén. Y en el juicio vamos a ver su justicia, su misericordia y su bondad. Esas tres cosas están anunciadas en la Escritura. Entonces, por eso, nuestra conciencia tiene que ser corregida por el Señor, su naturaleza y su palabra. Y Él, por medio de preguntas, nos expone. ¿Qué es mayor? Mayor es el templo que el oro. Mayor es el altar que la ofrenda. Primero es lo de adentro y después es lo de afuera. Nosotros queremos cuadricular a las personas por fuera, queremos obligarlas a entrar en nuestra cuadrícula, y el Señor que dice así: los que quieren agradar según la carne os obligan a circuncidarse a la fuerza, porque quieren gloriarse en la carne de los otros a los que cuadriculan. Hermano, tenemos que aprender que no somos la última palabra nosotros, sino el Señor, porque si no vamos a crear muchos problemas y a causar muchos dolores innecesarios en la iglesia con nuestro dogmatismo, que se basa en su propio paradigma, en su propia prudencia y en inmadurez. En inmadurez. Entonces, ¿qué hace el Señor para corregir a Jacob? Hace que su tío Labán le trate a él como él trató a Esaú. Él se disfrazó y le disfrazaron a Raquel con Lea. Y le cambiaron el salario varias veces. No te voy a dar tanto, pero al final le daba menos. Y así como era él, le sucedía a él hasta que se diera cuenta. Cuando se dio cuenta, se arrepintió y ya fue amoldándose al Señor. Entonces Dios permite que nos pasen cosas para enseñarnos, porque Dios nos está formando. Y la conciencia, es muy importante guardar la conciencia, aunque no sea todavía perfecta, lo mejor que puedas, hazlo. Siempre ten la mejor intención de hacer la cosa de la mejor manera, así no sea todavía la mejor manera, no hayamos aprendido la mejor manera, pero que el Señor pueda decir: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Pero si sabemos lo que hacemos y no hacemos los tontos, al Señor no vamos a engañar. Ahora que el Señor diga: ¿por qué la criticáis? Ella hizo lo que podía. Póngase en el lugar de Dios, póngase en sus zapatos. Es que nunca nos ponemos los zapatos de los otros. Siempre estamos solo en el mundo nuestro. Y así no vamos a representar al Señor. Y el Señor tiene que trabajar, poner el testimonio en el arca. Y un aspecto del testimonio está relacionado con esa conciencia que Él puso en nuestra naturaleza. Y que ahora le va a ir agregando la formación de Cristo y la voz del Espíritu Santo, y va a ir corrigiendo con nuestra conciencia, como lo iba corrigiendo con los fariseos, que colaban el mosquito y tragaban el camello. ¿Por qué él habla de mosquito y de camello? Porque somos desequilibrados en las cosas serias, las tratamos de mosquitos.
Y cosas que son mosquitos las tratamos como camellos. Y no podemos hacer esto. Mosquito no es camello, ni camello es mosquito. Mosquito es mosquito. Y camello es camello. Algunos daban empanadas y masacraban gente en la cárcel de la catedral. Daban empanadas, le compraban las empanadas, así como si haciendo esas compritas de empanadas iban a ahorrar los pecadillos, que no eran pecadillos sino picadillos. Hacían picadillos seres humanos, como si hicieran pecadillos, haciendo de los camellos mosquitos y de los mosquitos camellos. Esas son conciencias cauterizadas. Entonces nuestras conciencias, sin la luz de Cristo, sin la formación de Cristo, nuestra mente, si no llega a ser el espíritu de la mente de Cristo, formando en nuestra mente la mente de Cristo, nuestras mentes son muy desequilibradas. Y Dios tiene que salvarnos de nosotros mismos y purificar y enderezar aún nuestras conciencias. Y de eso es que hablan esas tablas de la ley allá arriba, allá adentro. ¿Ve? La formación de Cristo en nuestras conciencias, que empieza por la conciencia natural que tenemos, y que hasta las tribus más atrasadas tienen sus códigos de conducta y sus ancianos y cosas. Por ejemplo, el incesto lo prohíbe y otras cosas. A veces hay exageración en unas cosas y en otras es como si nada, porque estamos en la penumbra, no vemos bien, pero en la medida que la luz va aumentando, la del atrio va aumentando, luego el lugar santo y luego en el lugar santísimo, ahí es donde estamos en la verdadera luz, cuando Cristo se forma en nosotros y la voz de la conciencia nuestra llega a ser la misma voz del Espíritu Santo, que es la de la palabra, que es la de la naturaleza de Cristo, y que es también el consenso de los hermanos de estima, como dice Pablo. No hay entre vosotros ni siquiera un hermano de estima que sepa juzgar correctamente entre sus hermanos. O sea que Cristo tiene que formarse en nuestra conciencia, poner lo mayor como mayor, lo menor como menor, lo primero como primero, lo segundo segundo, lo tercero tercero, lo cuarto cuarto, que la Biblia da ese orden de prioridades. La Biblia da un orden de prioridades y debemos ir aprendiendo, dejando al Señor por su palabra darnos testimonio. Un testimonio de su justicia, de su equilibrio, de su personalidad, y que se vaya formando en nosotros con la palabra viva, la naturaleza de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, de luces y perfecciones en el sínodo de la iglesia donde se encuentran los caminos, que es lo que quiere decir sínodo, donde salimos del subjetivismo y entramos en la comunión del Espíritu Santo que nos condujo a un acuerdo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. No exigiendo demasiado, pero lo mismo. Lo que es básico en el Evangelio y lo que causa menos tropiezo a nosotros. Y si alguno todavía no ha llegado a esto mismo, dice Pablo a los Filipenses, en lo que hemos llegado sigamos un mismo canon, una misma regla, pero si alguno todavía no lo entiende así, ya lo va a entender después. Jesús sabía, Pedro, lo que yo estoy diciendo, haciendo ahora, tú no lo entiendes ahora, pero voy a darte un marco de tiempo, ¿no? Lo entenderás después. Cuando hayas madurado un poquito, vas a reconocer la sabiduría de tu Salvador. Y también vamos a reconocer la sabiduría de los apóstoles de Jesucristo, cuando representan con fidelidad a Jesucristo. Porque no siempre nos damos cuenta en el momento, sino después. Y Pablo decía, esa es nuestra regla que Dios nos dio por medida. No ahora, pero después seremos muy engrandecidos entre vosotros. Por ahora somos una peste, ¿no? ¿No era peste que le decían a Pablo?
Pero ¿qué decían los hermanos de la iglesia primitiva? Y con esto voy a terminar esta parte. Decían así: en el futuro los hombres llamarán a sus hijos Pablo y a sus perros Nerón. La gente va aprendiendo. Antes adoraban a Nerón, y el grande era Nerón y la peste era Pablo. Pero deje que pase el tiempo, las balas secas que se demoren un tiempo en la noche, y se va a saber qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos, Pablo o Nerón. Hoy le llaman a los perros Nerón y a los hijos Pablo. Hay una hermana que en Chiquinquirá le llama a su perro Gino. Con esto termino. No es para autoacusarme de Nerón, pero hay que tener cuidado. Amén, hermano, oremos. Alguien que quiera orar, hermanos, hermanas, 2 o 3. Gracias. Padre, te damos gracias porque el testimonio que tú has puesto en nosotros es de luz. Sí. Que tu luz alumbra y ordena todas las cosas. Te damos gracias porque haces realidad tu obra en medio de nosotros, conmoviendo lo más profundo, cimentando y poniendo todo en su lugar. Gracias porque nos has llamado, Señor, porque nos has escogido y porque nos quieres para ti como pueblo precioso, Señor, como lugar de tu morada y como mujer tuya, Señor. Gracias porque estás dispuesto a terminar lo que comenzaste, Señor. Te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque es cortante, porque separa el espíritu del alma y porque revela, Señor, las cosas profundas de ti, siendo ella tú mismo. Te rogamos, Padre, que nos permitas entender en su esencia y en su realidad primera lo que tú quieres de nosotros a través de ella. Haz lo que tú quieras en nosotros, Señor. Haznos íntegros delante de ti. Líbranos de toda doblez, de todo engaño, para que puedas ser tú glorificado verdaderamente, para que no vaya a haber ninguna luz que sea tinieblas, y para que verdaderamente, Señor, tú seas conocido, tal en Cristo Jesús, Señor. Te adoramos, Señor, porque estamos bajo tu gracia, Señor, y porque tú nos estás preparando para nuestro encuentro contigo, Señor, y que podamos vencer cuando seamos juzgados, Señor. Ponemos esta noche delante de ti y todas nuestras acciones y pensamientos, para que el balance sea para ti, Señor, y no para ninguno de nosotros. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Gracias. Porque en el Espíritu, Señor, tú nos lo enseñas todo. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Concédenos, Señor, poder atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por examinar nuestros corazones, por librarnos, Señor, de cualquier camino de perversidad que haya en nosotros. Concédenos, Señor, y guíanos por el camino eterno. Gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que consume
todo lo que no sea de ti, Señor. Nosotros nos queremos poner en tus manos, Señor. Queremos confiarnos en ti, Señor. No queremos confiar en nosotros mismos. No queremos fiarnos de nosotros mismos, Señor. Sino que queremos, Señor, la luz de tu Espíritu en nuestras vidas. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, aún nuestras certezas, aún lo que damos ahora por cierto, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, consuma todo lo que no sea tuyo, Señor. Y que nos guíe, Señor, a tu verdad. Ayúdanos, Señor Jesús. No nos dejes en nuestros errores. No nos dejes en nuestros pecados, Señor. Guárdanos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vencer en tu Hijo, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Concédenos seguir conociéndote a ti, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos libera, que nos sana, que nos muestra tu luz y tu verdad. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, por la ayuda de tu Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Amén. Amén. Y Señor, líbranos de toda distorsión, Señor, nuestra. Sí, Señor. Líbranos de toda justicia propia, Señor. Sí, De Señor. toda nuestra religión, Señor. Líbranos de todo lo que no provenga de la vida de tu Espíritu en nosotros, Señor. Por favor, guárdanos de juzgar a otros, de poner nuestra propia medida para otros, Sí, Señor. de ser ley para otros, Señor. Guárdanos, Señor, porque tú eres nuestra medida, tú eres nuestra luz, es a ti a quien queremos seguir. Oh Señor Jesús, remueve todo aquello en nuestros corazones, Señor, que no provenga de ti. Sí. No queremos engañarnos ni engañar a nadie, Señor. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, tal como somos, reconociendo que solo tu gracia nos puede sostener en pie, que no tenemos nada, Señor, que no hayamos recibido primeramente de ti, Señor. Guárdanos para permanecer, Señor, siempre debajo de tu sangre, confiados en que es tu Espíritu que nos puede guiar a toda verdad y realidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, en el precioso nombre de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que nos escondas en ti mismo. Sí. Oh, Señor, gracias a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Uno más. Padre O una Celestial, más. te damos gracias, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso, Señor, que tú eres bondadoso, pero también eres justo, Señor. Así es. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a formar en nuestras conciencias a tu amado Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él se vaya formando en nuestras conciencias, Señor. Oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. ¿Alguna hermana desea unirse a la oración? Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú nos has reunido en torno a ti. Sí, sí. Te damos gracias por esta palabra que ha venido, Señor, que también es testimonio de ti mismo para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos alumbres, que nos dejes vernos con tu luz,
Sabemos que no hay nada que te sea oculto, pero nosotros a veces lo creemos. Y por eso mismo sentamos posiciones que no corresponden con lo tuyo, Señor, con lo santo, con lo justo, con lo bueno. Te pedimos, Señor, que nos trates ahora, porque preferimos tu disciplina, tu formación, tu corrección ahora y no cuando tú regreses, Señor. Queremos ser vencedores. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de la victoria que tenemos en ti, comiendo de ti, Señor, de tu carne, de tu vida. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos para que en medio nuestro sea tu amor el que nos acoyunte y nos una y podamos renunciar y apartar de nosotros todo aquello que no te honra. Señor, nosotros somos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos manifestarla en los actos y las acciones que tú preparaste para tus hijos. Te damos gracias porque tenemos la certeza de que el propósito que tú tienes con nosotros será cumplido y que la obra que tú comenzaste la vas a concluir. Te damos gracias, Señor, porque siendo tan poca cosa, tú nos has tenido en cuenta, nos has amado, has pagado un precio y nos has presentado delante de ti como algo valioso e importante para ti, Señor. Ayúdanos a vernos con tus ojos para que seamos valientes, Señor, y sepamos respetar todo lo que nos has dado y has hecho por nosotros. Haznos conscientes de quiénes somos y qué esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bueno, por tu amor y tu misericordia, por todos los arreglos que tú haces en nuestro favor, por todas las cosas de las que tú te sirves para enseñarnos y mostrarnos, Señor. Te damos gracias porque cada día tú te revelas, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Te reconocemos como el único Dios verdadero. Reconocemos tu eternidad, Señor, tu majestad, tu poderío. Reconocemos tu dulzura también, tu ternura y tu justicia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.